Un gusto para mí estar en contacto con todos ustedes. La idea es contemplar aquellas novedades más relevantes en materia fiscal del último mes. Hoy estamos grabando este micro considerando las novedades que se han suscitado en materia fiscal hasta el 14 de agosto del corriente año 2018. En primer lugar, me voy a referir a un tema particularmente complejo en nuestra economía, específicamente el impacto inflacionario y cómo repercute en las liquidaciones impositivas. Sabido es que el ajuste por inflación está vigente en el título sexto de la Ley de Impuesto a las Ganancias, pero que desde el año 1992 se encuentra suspendido en virtud de que, en aquel momento la inferencia era que no iba a haber inflación y en consecuencia se suspendieron los mecanismos de ajustes. Ahora bien, esto se fue distorsionando con el correr del tiempo y desde la salida de la convertibilidad en el año 2001-2002, naturalmente existe inflación en Argentina. Durante mucho tiempo no se tomaron ninguna medida al respecto. Y llegamos al año pasado, a fines del año 2017, donde la ley 27346, publicada en el boletín del 29 de diciembre, introdujo una modificación al artículo 95 de la ley de impuesto a la ganancia dentro del citado título sexto. En este contexto, la ley establece que cuando a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del año 2018, la inflación de los siguientes 3 años superase el 100%, esto generará la automaticidad de la aplicación del ajuste impositivo. Por otra parte, se instrumenta una cuestión transicional en virtud de la cual se establece que si en el año iniciado del 2018 la inflación fuera del 33% o acumulada en 2 años del 66%, también se genera la automaticidad del ajuste por inflación. Nos encontramos entonces que, aunque no esté instalado en la sociedad, parece ser llamativo y paradójico, el índice que se utiliza para hacer el ajuste por inflación, que es el índice mayorista, el IPIM, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio llegó al 30,3%. En consecuencia, estamos muy cerca de que se genere la automaticidad del ajuste por inflación. Esto evidentemente tiene cuestiones controvertidas en virtud de que naturalmente se infiere que la aplicación del ajuste por inflación generará que las empresas van a tener que tener una menor carga fiscal, lo cual evidentemente es positivo para la actividad privada, porque va a terminar ingresándose el impuesto por la real magnitud, por la real capacidad del contribuyente para pagar impuestos en manera homogénea, como lo prevé la ley, pero va a generar una baja en la recaudación, naturalmente. Por otra parte, ustedes saben que por la técnica liquidatoria del impuesto, aquellas empresas que por ahí estén mejor, porque han vendido y tienen cuentas a cobrar, pero expuestas a la inflación, esto va a generar que frente al ajuste por inflación, el impuesto determinado vaya a reducirse. Entonces, aquellas empresas que están mejor van a tener que pagar menos impuestos. Pero paradójicamente, las empresas que no les ha ido tan bien y que están endeudadas, por ejemplo, tienen un beneficio frente al ajuste por inflación. En consecuencia, aquella empresa que está mal, paradójicamente va a tener que pagar más impuestos del que estaría determinando en moneda histórica. En resumidas cuentas, hemos tomado conocimiento en los últimos días de un proyecto de ley que estaría cursándose al Congreso Nacional, en virtud del cual el Ejecutivo estaría mocionando la modificación, una vez más, de este artículo 95 de la ley, mutando el índice, es decir, no se utilizaría ya el índice mayorista que ha sido tan elevado en el primer semestre del año, sino que se pasaría a aplicar el índice de precios al consumidor, que es bastante menor. Y por otra parte, lo que se infería un índice del 33% no va a ser el 33% para el 2018, sino del 40%. Es decir, habría una idea del Ejecutivo de enviar esta ley a efectos de, en aras de que no se reduzca la recaudación,
bueno, desactivar la posibilidad de la aplicación del ajuste por inflación. Esto obviamente va a ser resistido por las empresas, esto va a generar voces en contra de la decisión, fundamentalmente también por lo que es el principio de certeza. Muchas empresas habrán planificado el año 2018 considerando certeramente que la automaticidad de la aplicación del ajuste por inflación, y hoy día, evidentemente, si esto se fuera a confirmar, sería una situación no deseable en nuestra economía, pero bueno, así estamos. Yendo a la inflación en lo que respecta a la contabilidad, ustedes saben que la última vez que se ajustaron los balances por inflación fue después de la salida de la convertibilidad del 2003. Esto, a diferencia de lo que nos pasa cuando analizamos el tema del ajuste por inflación, el hecho de no ajustar por inflación un balance genera la distorsión de que la información que utiliza el usuario de los estados contables es distorsionada. Naturalmente, estamos reflejando un año de actividad económica de una empresa, pero digamos a la luz de una inflación tan sostenida, evidentemente los números de ese balance no reflejan la realidad. La Federación de Consejos, recientemente a la luz de lo que dicen las normas internacionales, en virtud de las cuales cuando después de 3 años la inflación llega al 100%, generará la obligación de hacer el ajuste contable por inflación, elaboró un informe en virtud del cual ya se instala a la sociedad el hecho de que a partir de los cierres de julio del 2018 hay que hacer el ajuste por inflación. Cierre de julio de 2018, es decir, para los cierres que se suscitaron en estos últimos días, hay que aplicar el ajuste por inflación. Y adicionalmente, alguna cuestión adicional, cierre julio, agosto y septiembre, podrá la empresa alegar alguna cuestión en virtud de la cual no resultará, por alguna razón, posible hacer esta metodología de ajuste y lo compensará contra un área en el ejercicio siguiente, pero para los cierres octubre del año corriente sí necesariamente va a hacerse el ajuste por inflación contable. Bueno, hay que ver qué opinan sobre el particular los organismos de Contralor, la EGJ, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, donde las empresas habitualmente presentan sus balances, en virtud de que realmente no es muy, digamos, feliz para un país tener que aplicar estos mecanismos, en virtud de que a nivel global se entiende que hay que hacer el ajuste por inflación cuando el país tiene hiperinflación y realmente esto inyecta inversiones y no será la mejor noticia que le podamos dar al mundo el hecho de hacer el ajuste por inflación. Pero bueno, la realidad es que esto ha llegado a una situación de quiebre y en los próximos meses seguramente tendremos novedades de cuál es el curso de acción a adoptar. A continuación les voy a comentar algunas últimas resoluciones emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos de cuestiones operativas. En primer lugar me voy a referir a 3 resoluciones generales que salieron publicadas el 3 de agosto pasado con vigencia a partir del 6 de agosto. Esto viene a cerrar una expectativa que teníamos quienes asesoramos empresas y los contribuyentes en relación a las modificaciones que había instalado ya el fisco en medios, digamos, periodísticos, referido a los cambios en el régimen de facturación. Se publican, como decíamos, 3 resoluciones, la 4290, 4291 y 92, que veremos a continuación, tienden a generar una importante bajada de línea a los contribuyentes en el sentido de la generalización de la factura electrónica y o la generalización de la aplicación de las registraciones de las operaciones a partir de lo que es el controlador fiscal. Ustedes saben que hasta este momento nosotros teníamos 4 normas, esto está reflejado en los considerandos de la RG 4290, teníamos 4 normas que, digamos, nos daban un curso de acción de cómo realizar la facturación de las empresas, la 1415, régimen, digamos, de emisión y registración e información de comprobantes respaldatorios,
La 2485, referido a facturación electrónica, que es la que se deroga y deja su espacio a la 4291. La 3561, que hoy se modifica, referida al régimen de controladores fiscales. Y la vieja resolución 100, procedimiento de autorización e impresión de comprobante, que queda como, de alguna forma, un método residual de facturación. En resumidas cuentas, hoy van a quedar vigentes en nuestro ordenamiento, bueno, la que estoy comentando, la 4290, la 4291 referida a factura electrónica, sigue vigente la 3561 controladores fiscales y la 100 como método residual. En esta 4290 el fisco, digamos, estructura el análisis en función de considerar el posicionamiento del contribuyente frente al IVA. Entonces hay 4 situaciones o 4 alternativas de posicionamiento: cómo debe facturar el sujeto, si es responsable inscripto, si está incluido en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes monotributistas, si está exento en el IVA o en el IVA es no alcanzado. Se hace también un raconto de cuáles son todos los comprobantes que están dentro de esta norma, digamos, de la factura, nota de débito, nota de crédito, ticket, etcétera. Se plantean ciertas excepciones. La norma prevé que no tendrá que cumplimentar con rigidez la 4290 aquel sujeto que por su actividad tenga que emitir algún tipo de comprobante específicos definidos por alguna norma reglamentaria, o cuando a través de alguna norma particular se determine una modalidad de facturación específica. Por otra parte, la 4290 establece cuáles son los sujetos exceptuados de aplicar esta norma. Son los que están incluidos en el anexo cuarto de la resolución 1415, por ejemplo, agentes de bolsa de mercado abierto, concesionarios del Sistema Nacional de Aeropuertos, etc. Como así también las facturas o documentos equivalentes emitidos por los sujetos que están enumerados en el apartado A del anexo 1 de la 1415, por ejemplo, los expendedores de diarios y revistas. Ahora, siendo a vincular la categorización del sujeto frente al impuesto valor agregado y la forma en que debe facturar, se establece que tendrán la obligación de emitir factura electrónica y o emitir comprobantes por contador fiscal aquellos individuos que sean responsables e inscriptos en el impuesto valor agregado, los monotributistas, se generaliza esto para los monotributistas, con excepción de quienes estén en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y finalmente los sujetos exentos en el impuesto valor agregado. Estos individuos que están categorizados de esta forma tendrán la obligación de emitir factura electrónica o controlador fiscal. Se establece que estos sujetos indistintamente podrán optar por utilizar cualquiera de estas dos modalidades sin necesidad de informar previamente esta situación al organismo, sin informarlo a la AFIP. Sin embargo, no podrán ejercer esta opción, debiendo emitir exclusivamente comprobantes electrónicos, aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que por sus operaciones tengan que emitir factura a una micro, pequeña, mediana empresa que esté adherida al régimen de factura de crédito electrónica MIPYME de la 24440. Podrá definirse, aplicar cualquiera de ambas modalidades, pero la norma es muy estricta en el sentido de obligar al contribuyente que tiene que asegurarse la conectividad, es decir, el acceso a Internet, a efectos de evitar, digamos, baches en la emisión de las facturas. Más allá de esto, puede optar, repito, por cualquiera de las dos modalidades. Sin embargo, aquellos contribuyentes que realicen una o más actividades que no se encuentren incluidas en el anexo de esta norma, un dato de color, esta norma prevé un anexo de cuáles son las actividades que tienen que cumplimentar, en la medida que no estén incluidas,
tendrán necesariamente que utilizar el equipamiento electrónico denominado controlador fiscal y tendrán que adquirir el equipo de nueva tecnología. Por otra parte, aquellos sujetos que opten por factura electrónica, pero utilicen el servicio web service de la 4291, quedan automáticamente obligados a la emisión y almacenamiento de los denominados duplicados electrónicos de comprobantes. Aquellos individuos que no están en este pelotón que he enumerado, es decir, los que están en el monotributo en el registro de efectores y los que estén no alcanzados por el impuesto de valor agregado, pues entonces tendrán que emitir facturas por la RG 100, es decir, comprobantes manuales. En este caso podrán imprimir estos comprobantes a partir de una autorización que haya tenido la imprenta, digamos, que seleccionen. Pero también es importante considerar que, si así lo desean, podrán emitir también comprobantes electrónicos originales. En el caso de contingencias, evidentemente me refiero a la inoperatividad de la emisión de comprobantes electrónicos o inconvenientes en la emisión de comprobantes por controladores fiscales, el contribuyente deberá asegurarse de poder emitir facturas manuales o tener alguna forma de soportar las operaciones. Esto, digamos, lo repite la norma en varias oportunidades. Sabido es que históricamente ha sido una cuestión a contemplar por los contribuyentes. ¿Qué pasa si no tengo internet o se me rompe el controlador fiscal? Tendré que tener el soporte de factura manual o alguna alternativa de las que veremos a continuación. Aquellos contribuyentes que efectúen operaciones con consumidores finales, para cuyas actividades se encuentren incluidas en este anexo, bueno, la norma prevé que cuando se entregue el bien o preste el servicio en el local, in situ, es decir, presto el bien y tengo que emitir la factura, o eventualmente cuando tengo que ir a la casa, al domicilio del sujeto para realizar el servicio o entregar el bien, y tengo que emitir la factura en ese momento, deberá tener el contribuyente habilitada alguna otra modalidad excepcional para la entrega del comprobante, cualquiera sea. Usualmente lo más sencillo es tener un talonario manual. En el caso de existir contingencias, la norma específicamente establece cómo responder a esa contingencia, es decir, qué pasa si el sujeto emite controlador fiscal y debe prever alguna contingencia de control fiscal, no sé, se rompe o deja de funcionar. Bueno, tendrá que tener como alternativa la posibilidad de emitir comprobantes a partir de lo que es la factura electrónica, o eventualmente por RG 2926, a partir de lo que es el Código de Autorización Electrónico, el CAEA pertinente, o por la RG 100 en carácter de autoimpresor o teniendo un talonario de respaldo. Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto decide emitir factura electrónica? Bueno, para paliar la contingencia tendrá entonces que remitirse ante una contingencia, ir a la 2926, autorización electrónica, por el CAEA, controlador fiscal en este caso, o obviamente el talonario manual por la RG 100. Es importante considerar, dice la norma, que solo podrán optar por la alternativa del método manual de talonarios los sujetos que utilicen la opción de comprobante en línea para emitir los documentos electrónicos originales. La alternativa de factura electrónica plantea la norma por las diferentes opciones que contempla la resolución 4291, comprobantes en línea o web service, podrá utilizarse en forma indistinta. Es decir, si el contribuyente decide emitir factura electrónica y por alguna razón no puede emitir online, podrá utilizar indistintamente el sistema web service. También se plantean condiciones de excepción referidos, esto, lo que acabo de comentar,
está incluido en los artículos 15 y 16 de la norma. Y ahí la norma lo que establece es que estas modalidades no podrán ser utilizadas por el contribuyente cuando el fisco detecte ciertas cuestiones controversiales al respecto. Por ejemplo, dice, se entiende que no se cumple con la condición de excepcionalidad tendiente a poder utilizar otro mecanismo, cuando durante 2 meses consecutivos o 3 meses alternados en un año calendario se observe alguna de las irregularidades que se mencionan en este artículo. Por ejemplo, que la emisión de comprobantes con autorización electrónico anticipado o código de autorización de impresión excedan significativamente el nivel de facturación regular, es decir, la cantidad de comprobantes emitidos mensualmente representen un 5% más del total facturado de esa sucursal, o la contingencia con el código de autorización electrónico anticipado, el CAEA, como alternativa de emisión de comprobantes electrónicos, en la medida en que en tiempo no debe superar al 5% del lapso total de disponibilidad de servicios ofrecidos por esta FIP en forma mensual, dice la norma. Es decir, que en la medida en que el fisco compruebe que esta alternativa, esta variante que usa el contribuyente se hizo habitual, bueno, lo cuestionará, y obviamente la norma prevé alguna suerte de sanción. En el caso de detectarse estas condiciones, se plantea, la sanción estará dada por la restricción en el uso de las autorizaciones de emisión de comprobantes con código de autorización, el CAEA, o la obligación impuesta que le va a imponer el fisco al contribuyente de emitir sus comprobantes por controladores fiscales de nueva tecnología. Yendo a alguna actividad específica, en el caso de venta al por mayor en supermercados, esto es interesante para aquellos contribuyentes que estén en el sector, aquellos contribuyentes que desarrollen esta actividad, venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos y o venta al por mayor de materiales y productos de limpieza, cuando registren en el último año comercial cerrado, ejercicio comercial, operaciones por un monto superior a los 50 millones de pesos, tendrán que respaldar sus operaciones de venta por controladores fiscales de nueva tecnología a partir del 1 de abril del año 2019. Evidentemente, aquí el fisco está tratando de controlar de una manera muy concreta a este sector en virtud de imponerle la obligación de comprar este nuevo equipo. En el caso de incumplimientos, la norma prevé también alguna suerte de sanciones a título general, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se detecten incumplimientos en algunas de las obligaciones que se detallan, hay 3 sanciones: no otorgar el código de autorización electrónico anticipada, el CAEA, no otorgar el código de autorización electrónica, ni el código de autorización de impresión, o determinar la obligación para los sujetos que se encuentren en esta situación, decía, de emisión de comprobantes electrónicos a partir de lo que es el equipo de nueva tecnología, el controlador fiscal. Por otra parte, otras sanciones pueden motivar a que el contribuyente tan solo pueda emitir facturas tipo M, con todo lo que eso trae aparejado, o la conocida con leyenda, donde el contribuyente va a recibir los pagos directamente a su CBU, para aquellos sujetos que registren alguno de los incumplimientos indicados precedentemente durante 2 meses consecutivos o 3 meses alternados en los últimos 12 meses calendarios. Es decir, está absolutamente normado cuál es el régimen sancionatorio que tendrá en el cumplimiento de la norma. Es importante considerar también que el contribuyente podrá consultar las inconsistencias a través del sitio web del organismo, régimen de facturación y registración, para saber, digamos, si ha el fisco detectado alguna de estas inconsistencias. Obviamente, más allá de las sanciones anómalas que he citado precedentemente, el fisco tiene todo el andamiaje previsto en la 11.683 para sancionar al contribuyente en virtud de alguno de estos incumplimientos. En relación a la vigencia, también es interesante contemplar que el fisco ha
desarrollar un derrotero de vigencia de acuerdo a posicionamiento de los contribuyentes frente al IVA. La norma por default decíamos que entra en vigencia el 6 de agosto, pero para el caso de los monotributistas hay toda una secuencia en función a la categoría de los mismos. Lo que están en categoría F a K, esto entra en vigencia, bueno, la norma general el 6 de agosto, lo que están en la E el 1 de octubre del 2018, D 1 de diciembre, C 1 de febrero del 2019, B 1 de marzo del 2019 y los que están en categoría A 1 de abril del 2019. Sin embargo, aquellos que realicen operaciones con consumidores finales, en este caso, la obligación de adecuarse a este nuevo régimen de facturación está en vigencia para todos el 1 de abril del año que viene, 2019, cualquiera sea la categoría. Por otra parte, aquellos sujetos exentos en el impuesto de valor agregado, se establece un cronograma, aquellos que tengan una facturación del último año superior al $1.000.000, 1 de noviembre del 2018, y lo que tenga una facturación inferior, 1 de enero del año 2019. Para el caso de operaciones cuya facturación se debe efectuar con la modalidad electrónica, bueno, ahí el fisco establece que para el caso de comprobantes en línea o facturador móvil, 1 de enero del año 2019 será la vigencia, o web service, 1 de abril del año 2019. Después se establecen otra secuencia de inicio de la obligación en relación a que las modificaciones vinculadas al número que conforma el código que identifica el lugar de emisión de los comprobantes, esto hay que modificarlo a partir del 1 de octubre del año 2018, y el requisito de tener la clave fiscal habilitada nivel de seguridad 3, 1 de abril del año 2019, y finalmente la obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos por la 3685 desde el 1 de agosto del año 2019. Hasta aquí la 4290. Comentaría adicionalmente a continuación algunas pinceladas de modificaciones que introduce la 4299, flamante norma que aglutina la información atinente a los que emiten factura electrónica. Esta norma entra en vigencia también a partir del 6 de agosto del corriente año. En relación a aquellos sujetos que decían la utilización del servicio comprobantes en línea como opción de emisión de comprobantes electrónicos, esto entrará en vigencia desde el 1 de abril del año 2019. Y en relación al rechazo de las solicitudes de emisión de comprobantes, esto es bastante original, el fisco a partir del 1 de diciembre del corriente año 2018 procederá a rechazar la emisión de comprobantes electrónicos cuando se detecten inconsistencias en los datos vinculados con el receptor de la factura. Esto es bastante original, veremos esto cómo se lleva a la práctica. Finalmente, la 4292 introduce algunas modificaciones en relación al régimen de controladores fiscales. Los sujetos que inicien actividades, plantea la norma, y opten por utilizar el controlador fiscal, deberán inexorablemente optar por adquirir el controlador fiscal de nueva tecnología. Por otra parte, la norma incrementa a $5.000 el monto a partir del cual los contribuyentes podrán emitir facturas manuales o electrónicas cuando realicen excepcionalmente operaciones con consumidores finales. Por otra parte, aquellos sujetos que tengan controladores fiscales de nueva tecnología deberán generar los reportes semanales cuando no hayan tenido movimiento o emitidos comprobantes, lo tienen que hacer igual. Por otra parte, los equipos clasificados como de nueva tecnología, se establece la fecha a partir de la cual podrán ser comercializados, esto es 31 de marzo del año 2019, y a partir del 1 de abril del año 2019, cuando se establece que solo podrán efectuar el recambio de memorias por motivos de fallas técnicas. En relación al sistema de nueva tecnología, podrá utilizarse, de vieja tecnología, podrá utilizarse hasta el 31 de enero del año 2021, a partir de ese momento todos deberán migrar desde el 1 de febrero del 2021 al equipo de nueva tecnología.
Finalmente, dice la norma que hasta tanto los sujetos que utilicen controladores fiscales ajusten su funcionalidad para el citado tope de los 5.000 pesos, podrán seguir identificando el excepto de los comprobantes cuando el monto de la operación sea superior a los 1.000. Uno de los temas vinculados con el régimen de emisión de facturas inexorablemente está dado por la posibilidad de que algún sujeto emita facturas apócrifas o, en el peor de los casos, que algún contribuyente reciba estas facturas apócrifas. Inexorablemente la definición de que una factura es apócrifa la hace el fisco. La hace el fisco considerando que este contribuyente está en el marco de lo denominada una usina de emisión de facturas, a partir de que una serie de sujetos en forma inescrupulosa realizan este no deseado procedimiento, o eventualmente en virtud de considerar que por la falta de operatividad o capacidad económica de la empresa se la incorpore en este registro de facturas apócrifas. Es importante considerar que la última reforma tributaria ha planteado algunas modificaciones importantes en la ley de impuesto a las ganancias referidas a las facturas apócrifas. Me refiero específicamente a que el artículo 37 de la ley fue modificado. Ustedes saben que estamos en presencia de salidas no documentadas, atento a lo que prevé en este caso el legislador, cuando una salida carezca de documentación respaldatoria. En este punto el legislador lo que ha decidido es equiparar a la salida no documentada con la existencia de una factura apócrifa. Hoy la ley dice que estamos en presencia de una salida no documentada cuando la misma carezca de documentación de respaldo o la misma sea aportada por una factura apócrifa. En ese sentido, la ley recepta doctrina de la Corte en la causa Red Hotelera Iberoamericana. Sabido es que en aquel momento la obra que se hizo sobre ese tan importante hotel de Mar del Plata había sido de alguna manera justificada a partir de la incorporación de facturas que pretendieron ser el canal de la erogación realizada por la empresa. En este caso la Corte dijo que existía la figura de la salida no documentada por el hecho de haberse emitido esta factura. La novedad es que hemos tomado conocimiento recientemente del proyecto de reforma del decreto reglamentario que viene a, si ustedes quieren, a traer innovaciones de acuerdo a la modificación introducida por el legislador sobre diciembre del año pasado. En ese sentido, el reglamento, en el artículo 55, avanza y contempla que en el caso de existir una salida indocumentada o en el caso de existir una factura apócrifa, el fisco podrá impugnar el gasto. Es decir, que no tan solo cuando exista una salida indocumentada y no se pueda justificar que la misma estuvo vinculada con la obtención de una renta agravada, sino por el solo hecho de tener una factura denominada o considerada apócrifa, el fisco va a impugnar el gasto en cuestión. Nos encontramos entonces, yo diría, en un cierre de un trabajo muy arduo que viene haciendo el fisco desde hace muchos años en aras de luchar contra esta situación bastante nociva de nuestra economía, que es la existencia de estas facturas, en virtud de la cual hoy el hecho de tener una factura apócrifa implica que la salida o el pago realizado, más allá de que no exista un beneficiario oculto por el solo hecho de existir una factura apócrifa que lo haya sustentado, implica la obligación de pagar el impuesto a la salida no documentada del 35% sobre el total de la salida. Por si eso fuera poco, se impugnará el gasto en virtud de lo que plantea hoy el decreto reglamentario y naturalmente, al ser el IVA un impuesto formal
y al no existir una factura real que justifique la existencia de ese débito para el emisor y crédito para el preceptor, también se impugnará el crédito fiscal. Evidentemente, el ordenamiento jurídico hoy día le dará al fisco herramientas para seguir en una lucha sin cuartel contra la factura apócrifa, de la mano de lo que fue la 4290 que acabamos de contemplar y de analizar el régimen de facturación. Ahora, esto no es todo, porque si nos vamos también a la reforma introducida en la ley en lo que respecta a la ley penal tributaria en el mes de diciembre del año pasado, nos encontramos que el inciso D del artículo 2 prevé que cuando el sujeto tuviera un ajuste y ese ajuste superase el 1,5 millones de pesos y el mismo estuviera conformado en todo o en parte por facturas consideradas apócrifas, esto inexorablemente va a llevar a la inferencia de que el sujeto está bajo lo que se denomina la evasión fiscal agravada. En resumidas cuentas, no tan solo tenemos que ver la reforma a la ley de impuesto a las ganancias y lo que será seguramente la reforma que se introducirá al reglamento, sino fundamentalmente evaluar las implicancias que tendrá esto en materia penal, atento a la modificación que ya está vigente desde el 1 de enero del corriente año. Yendo a aspectos nuevamente más prácticos, me voy a referir a la Resolución General 4289, que introduce un régimen de facilidades de pago en el marco de lo que es el sistema Mi Facilidades, por deudas vencidas hasta el 30 de junio del año 2018. Incluso se podrán incluir obligaciones que hubieran sido incorporadas en planes de pago que estuvieran anulados, rechazados o caducos. Naturalmente, estamos hablando de un plan de facilidad de pago que no implica ni la reducción de capital, ni de intereses, ni tampoco de la liberación de multas. El fisco ha definido organizar este plan de pago, muy esperado realmente por los contribuyentes, en virtud de la difícil situación que estamos viviendo en materia económica. Hay 3 alternativas de plan. Podemos incorporar, en primer lugar, obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones. En este caso hay 3 acápites a considerar: obligaciones impositivas, cuya determinación debe efectuarse por periodos anuales, aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia y retenciones y percepciones impositivas. En el segundo pelotón, obligaciones mensuales y otras. Aquí encontramos los aportes personales de los trabajadores autónomos, impuesto integrado y cotizaciones fijas de monotributo y las contribuciones con destino al régimen de la seguridad social. Finalmente, nos encontramos con la reformulación de los planes, digamos, de las resoluciones generales 3827 y 4099 que estuvieran vigentes al 30 de junio del año 2018. En este punto es importante mencionar que la norma no prevé la posibilidad de refinanciar o reformular planes que estén dentro del marco de la 4268, que fue el último plan de pago que salió el 2 de julio del corriente año, bastante restrictivo, que daba hasta 4 cuotas y demás. Hay muchas empresas que entraron en este plan de pagos y que tal vez pretendieran anularlo e incorporarlo en este plan, obviamente porque tenemos mayor cantidad de cuotas, tenemos hasta 48 cuotas. Al día de hoy hemos intentado estar en contacto con las agencias a efecto de ver si esto es viable. En principio no sería viable la reformulación de estos planes por anulación del plan. Yo creo entender que debiera ser posible, el fisco de momento no lo ha admitido, habría que evaluar la alternativa eventualmente de que este plan caduque, me refiero al plan de la 4268, y que siendo caduco, bueno, se permita la posibilidad de incorporación en este plan, que obviamente tiene otras ventajas, fundamentalmente el plazo. Como es de rigor, el legislador, el fisco ha definido exclusiones para ingresar al plan,
exclusiones objetivas y exclusiones subjetivas. Es una larga lista. Fundamentalmente consideremos que no se podrá ingresar en este plan de pago por el impuesto a las ganancias y bienes personales del 2017, es decir, las obligaciones de ganancias y bienes personales que venzan durante el año 2018 no se podrán incorporar en el plan de facilidad de pago. La única que se puede incorporar es la correspondiente al artículo 25.1, responsable sustituto de bienes personales. Una perlita al respecto: en la versión original de esta resolución general que pudimos analizar, de hecho salió en algún matutino un comentario, estaba previsto o no estaba previsto la exclusión. En el artículo 3 se ha definido, más allá de esto, finalmente al momento de la publicación, que estos sujetos, que estas obligaciones no podrán incorporarse. Rápidamente, no se podrán incorporar los anticipos y pagos a cuenta, los intereses de deudas que no estén incluidas en el régimen, el impuesto de valor agregado correspondiente a ciertas prestaciones, como las previstas en el inciso D del artículo 1 de la ley de IVA o el inciso E del citado artículo 1, aportes y contribuciones de obras sociales, salvo monotributo, aportes y contribuciones de servicio doméstico, RENATE y RENATEA, los aportes que se realizan a la CRT, el impuesto adicional de cigarrillos, las cuotas de los planes de facilidad de pago que estuvieran vigentes, las obligaciones que figuren ingresadas en planes de facilidad de pago vigentes o precadutos, excepto las que he citado precedentemente, el impuesto a los combustibles líquidos, las obligaciones vinculadas con regímenes promocionales, el impuesto a la realización de apuestas, deudas de origen aduanero, retenciones y percepciones con destino al régimen de la seguridad social y los intereses y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentemente enumerados. En relación a las exclusiones objetivas, bueno, no podrán ingresar al plan los procesados por delitos previstos en la 22.415, la 23.771 y 24.769, y los imputados por delitos comunes que tengan conexión con sus obligaciones, con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La norma prevé, como es de rigor, un pago a cuenta. Aquí tal vez lo más cuestionable del régimen, en virtud de que se instala siempre la cuestión del SIPER, es decir, del sistema de riesgo fiscal. Resulta ser paradójico que cuanto mayor riesgo tiene el contribuyente, a raíz muchas veces de que no es que no quiere cumplir, sino que por las situaciones particulares de su actividad haya tenido complejidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuanto peor esté, menor posibilidades tiene de acceder a estos planes. Fíjense ustedes que el pago a cuenta será del 5% en la medida en que el sujeto esté en las categorías A, B o C del citado sistema de perfil de riesgo, pero será del 10% en la medida en que esté en la categoría D y E. El pago a cuenta no podrá ser inferior a 1.000 pesos y en todos los casos, como ocurrió en otros planes, hay que ingresar conjuntamente con el pago a cuenta los intereses punitorios. Las cuotas serán, como es de rigor, iguales, mensuales y consecutivas. Habíamos dicho que el pago a cuenta no podrá ser inferior a 1.000 pesos. El pago a cuenta y las cuotas se calcularán de acuerdo a las fórmulas previstas en la norma. Y la definición de la tasa va a estar dada en función a si el contribuyente está dentro del registro de empresa MIPYME o si está en el resto de los contribuyentes. Por otra parte, se establecen cuadros considerando la forma de determinación no tan solo de la tasa, sino la cantidad de cuotas. Fíjense que para el caso de los meses de agosto y septiembre, los sujetos que estén categorizados en micro y medianas empresas o el resto de los contribuyentes tendrán una tasa efectiva mensual equivalente
a la tasa nominal para depósitos a plazo fijo del Banco Nacional Argentina a 180 días, vigente al día de 20 de cada mes, y en cada caso será un porcentaje del 2% y el 3% respectivamente si fuera una micro o el resto de los contribuyentes. Y para los financiamientos que el contribuyente decida hacer en el mes de octubre, la tasa se eleva respectivamente al 3 o 4%. La condición inexorable para la presentación del plan de pago será haber presentado la declaración jurada correspondiente y como requisito para la incorporación al plan, obviamente hay que informar un domicilio fiscal electrónico y una CBU. La solicitud de adhesión para los conceptos previstos en los incisos A y B del artículo 2 que hemos definido, las obligaciones anuales, mensuales y demás, se pudo hacer desde el 6 de agosto hasta el 31 de octubre y el caso de la reformulación entre el 13 de agosto y el 31 de octubre. Esto está perfectamente vigente, lo ingresamos por el plan Mis Facilidades. Obviamente el fisco tendrá la potestad de aceptar los planes una vez el mismo realizado y no se podrá rectificar y se considerará aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo. En el caso de la reformulación de los planes de facilidades vigentes de la 3827 y la 4009, que hubieran sido consolidados hasta el 30 de junio del año 2018, la norma establece la metodología que tendrá que utilizar el contribuyente para hacer la refinanciación y en el caso de existir intereses punitorios, los mismos deberán regularizarse con el pago a cuenta. Como es de rigor, el ingreso de las cuotas deberá realizarse por débito automático, esto vence como es habitual los días 16, la segunda cuota el 26, y podrá, digamos, hacer la rehabilitación hasta el día 12 del mes siguiente. En relación con la posibilidad de cancelar esto anticipadamente, bueno, como ocurrió en nuestros planes de facilidad de pago, esto se puede hacer, hay que ingresar en el sistema Mis Facilidades y obviamente seguir los lineamientos que plantea el sistema. En relación a la caducidad, bueno, el plan de pagos habrá caducado por falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, o a los 30 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. Y por otra parte también caducará en el caso de falta de ingreso de la cuota no cancelada a los 30 días contados de la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. Yendo a cuestiones más complejas, vinculadas con la discusión que puede darse en materia contenciosa administrativa de las deudas que el contribuyente puede estar discutiendo en la justicia, obviamente la norma prevé, como es de rigor, la presentación del conocido formulario de declaración jurada 408 nuevo modelo para transitar por el allanamiento de, a la deuda exteriorizada. En relación al tema medidas cautelares, se establece también la metodología que tendrá que seguir adelante el contribuyente haciendo la presentación pertinente ante el organismo de acuerdo a la reciente resolución general 4262 tendiente a levantar los embargos y las medidas cautelares que se hubieran trabado. También se da posibilidad al contribuyente de pagar en cuotas los honorarios judiciales y también y finalmente las cuotas del juicio, en cuotas, en el caso de los honorarios de 12 cuotas, cuyo monto no puede ser inferior a 500 pesos, y en el caso de las cuotas del juicio, lo mismo, el contribuyente podrá abonarlo en cuotas. Llamó la atención, cambiando de tema, una resolución que fue publicada
el 27 de julio del año corriente, 2018, me refiero a la resolución 4286. Esta resolución hace referencia a una restricción para el cómputo de las deducciones personales en cabeza de los contribuyentes. Esto está marcado en lo que fue la reforma que tuvo la ley a fines del año 2017, la ley 27, perdón, el año 2016, con vigencia 2017, la ley 27346, en la cual hubo una modificación al artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias. Recuerden ustedes que el legislador decidió restringir el cómputo como carga de familia de las otras cargas. Históricamente, el artículo 23 tenía en el apartado A 3 alternativas. Se elimina la posibilidad de considerar como carga de familia a los abuelos, a los nietos, a los padres, hermanos, etc. Es decir, que la única carga de familia que está hoy vigente desde el año 2017 es la de cónyuge y la de hijo. Ahora bien, históricamente el artículo 23 consideraba en relación a las cargas de familia que la carga de familia era computada por el familiar más cercano a la carga. ¿Qué debíamos entender entonces? Debemos entender que posiblemente en el caso de los hijos, el padre y la madre podía considerar como carga de familia a su hijo. ¿Por qué? Porque el texto de la norma establecía, a diferente de lo que hace la reforma, a que lo podían tomar como carga de familia él o los parientes más cercanos a la carga. Esto también nos llevaba a la conclusión de que dos hermanos podían tomar conjuntamente como carga de familia a su padre, pero si su padre tomaba como carga de familia a su padre, es decir, al abuelo de estos chicos o de estos hijos, pues entonces no podían computarlo como carga de familia al abuelo porque lo tomaba el padre. Ese era el espíritu de la ley. Ahora el legislador, en relación a la deducción por hijo, más allá de reducir el monto de la edad, ustedes saben que antes era hasta 24 años, hoy la deducción es hasta 18 años, hace una modificación tal vez menor al texto de la ley y dice que la carga de familia la podrá computar el familiar más cercano a la carga. Naturalmente, cuando sale la ley, todos nos preguntábamos, bueno, ¿cuál de ambos padres va a poder tomar como carga de familia a su hijo? Bueno, esto llevó a que en alguna conferencia yo llegara a decir que los padres tenían que hacer una suerte de encuesta en sus hijos o a sus hijos y preguntarles a cuál de los dos papás quería más. Entonces, si quería más a la mamá, podía tomar como carga de familia a la madre, y si quería más al papá, el padre. Bueno, más allá de la cuestión risueña para matizar esta exposición, finalmente el 3 de abril del año 2017 salió publicada la resolución 4003, que de alguna forma reglamenta el régimen de retención para los sujetos de la cuarta categoría, la que sustituye la 2437, y la norma claramente dice que debe entenderse que en el caso de los padres, ambos padres están cercanos a la carga y en consecuencia son los dos quienes pueden perfectamente computar a sus hijos como carga de familia. Toda esta introducción la hago para llegar a la conclusión de que la resolución 4286, decíamos publicada el 27 de julio, lo que hace es modificar el alcance, el contenido y la interpretación que el fisco hace en la 4003. Y en ese sentido se establece que la deducción por carga de familia a hijo la podrá hacer tan solo aquel padre que tenga la responsabilidad parental del niño, de acuerdo a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, cuando esta responsabilidad, que es habitualmente lo que sucede, es ejercida por los dos progenitores, ambos padres, cuando tengan ganancias imponibles, podrán computar hasta el 50% del monto previsto en la ley, o eventualmente uno de ellos podrá computar el 100%.
Esto está enmarcado en, digamos, una modificación que se hace al régimen de asignaciones familiares. Digamos que es una modificación estratégica, digamos, para de alguna manera ayornar estas deducciones por parte de los contribuyentes. Lo cierto, lo concreto, es que más allá de los considerandos de la norma y el entendimiento que le quiso dar el Ejecutivo, hay una cuestión concreta que es la exacción de una deducción personal al grupo familiar. El corolario de todo esto es que, considerando más o menos 31.000 y pico de pesos el monto de la deducción en ciernes, si le aplicamos el 35%, digamos que pierde el grupo familiar para deducir ese monto, estamos en la friolera de 11.000 pesos anuales por cada hijo, es decir, que una familia tipo con 2 hijos tendrá conjuntamente un incremento de la carga fiscal del orden de los 22.000 pesos. Si son 3 hijos, 33.000 pesos. Creo que es una medida bastante impopular, bastante cuestionable, en virtud de que a partir de una norma reglamentaria se modifica el alcance de la ley. La ley no establece esto, dice que podrá tomarlo el familiar más cercano a la carga y naturalmente ambos padres están igual de cerca de sus hijos. El Consejo de Capital incluso ya ha realizado un informe que ha sido publicado en los medios en el cual muestra su preocupación por estas decisiones que toma el fisco que no tiene sustento legal. Bueno, se rechaza, digamos, los fundamentos y el corolario de esta norma. Es importante mencionar, tal lo plantea el artículo 2 de esta resolución general, que esto está vigente naturalmente a partir del 1 de enero del corriente año y los contribuyentes deberán, a partir del 3 de septiembre del año 2018, ingresar esta novedad en el SIDARIG, planteando entonces quién de ambos padres va a ser quien vaya a computar la totalidad de la carga. Inexorablemente acá estratégicamente será oportuno que cualquier padre que tenga la mayor cantidad de renta imponible vaya a deducir el 100% en virtud de poder apropiar en forma más eficaz la deducción plena. Lo cierto es que a partir de este momento el empleador comenzará a desgravar, o mejor dicho, a incrementar la carga fiscal en el contribuyente desde este momento. Esto generará mayores retenciones en el empleado en relación de dependencia a partir de el 1 de enero, es decir, como esto se lleva a la práctica en septiembre, será en octubre el momento en que entrará prácticamente el tema. Obviamente los empleados en relación de dependencia verán la exacción de parte de su sueldo, de su remuneración, a partir de este momento. Esto también le pega no tan solo al empleado en relación de dependencia y la actividad privada, sino también a los empleados públicos y naturalmente a los jubilados. Para cerrar el tema, debemos también mencionar que esta norma es aplicable para cualquier individuo que liquida ganancias, es decir, nos estamos circunscribiendo inexorablemente por existir un régimen retentivo para la cuarta categoría a los sujetos en relación de dependencia, cargos públicos o jubilaciones, pero obviamente a cualquier autónomo que presente su declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2018 hacia el año 2019 verá una reducción en el cómputo de las cargas de familia, lo cual generará un incremento en la carga fiscal. Bueno, esto eventualmente no creo que el fisco lo saque por una norma, pero motivará tal vez un incremento en el monto de los anticipos que el contribuyente deberá hacer durante el periodo fiscal 2018 para el periodo fiscal 2019. Bueno, les agradezco a todos la atención que me han dispensado y espero verlos prontamente en el próximo micro de novedades. Muchas gracias y estamos en contacto.